Ok, ahí vamos de vuelta. Espero que se pueda escuchar, que se esté escuchando, que todo el mundo escuche. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Se habla Gastón Bogomolny. Hoy tenemos un invitado de honor, un invitado, uno de nuestros especialistas. Nuestro especialista es Gaba Resnick, un energy healer, un mantra facilitator, también un sound healer. Y que ha hecho ya counseling desde muchos años. Ahí Gaba ya nos está escuchando y acaba de pedir y va a estar con nosotros. Somos TAL Community Mental Health Center, el primer centro integrativo, centro de wellness, centro de terapias clínicas convencionales. Yo creo que ahí te voy a poder escuchar mejor. Yo creo que era un problema en mi teléfono. Gaba, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ahora sí te escucho. Yo creo que era un problema en mi teléfono, así que ahora también estoy con los auriculares. ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho perfecto. eh, y bueno, yo también cambié de dispositivo, así que si andaba mejor antes también puedo ir al otro. Así que siempre tenemos la posibilidad de elegir Lo lo que importante nos... es que ahora te puedo escuchar bien, así que, bueno, Gaba, mira, le estamos contando a la gente que nosotros somos lo que llaman en inglés como the new boy on the block, right? Somos nuevos en el barrio, somos nuevos en todo el sur de la Florida, pero somos únicos. Y la razón que somos únicos es porque somos el primer centro que integra centros que ya existen y terapias que ya existen y métodos que ya existen y técnicas que ya existen ahí afuera, tanto lo convencional, lo clínico, cuando uno va a ver un terapeuta y le habla, así como cuando uno va también a aplicar metodologías holísticas o alternativas, ya puede ser Reiki, o puede ser Sound Healing, o puede ser Energy Healing, o puede ser otro tipo de métodos que sirven para poder también sanar no solamente la parte mental, pero también la parte física, la parte también espiritual de una persona. Cuando decimos que nosotros integramos y combinamos todas esas terapias, quiere decir que nosotros cuando tenemos una persona que viene a nuestro centro, nosotros tratamos a la persona en forma integrativa en todo lo que se llama el todo. No solamente este, sino también este, y también este, y también este, y muchas cosas que tenemos en el cuerpo. Y Gaba nos va a contar muchísimo sobre esto. Vamos a ver quiénes son los que están en el live y dependiendo si alguien nos dice, por favor, hable en inglés que no entiendo nada, entonces podemos ir combinando de alguna forma. Por ahora vamos a hablar de nuestro idioma materno Ajá. y vamos a contar quiénes somos. Entonces, Gaba, contanos un poquito de vos, quién sos. Sabemos que naciste en Buenos Aires, Argentina. Sabemos que vivís en Bahía, en El Salvador, en Brasil. Sabemos que Ujú. viajaste por todo el mundo. Pero contanos un poquito más de qué te trae a vos ser, colaborar con nosotros como centro. Bueno, ante todo, muchas gracias por este hermoso espacio, por esta hermosa invitación. Eh, Hermoso estar aquí y hermoso formar parte de este movimiento tan precioso. Cada una de estos impulsos de congregar terapeutas y hacer que esas herramientas lleguen a más personas, para mí es una bendición que suceda, y estoy muy contento de estar participando. Agradecerles porque sé que están poniendo una condensación importante de energía, de amor, de atención y cariño en todo este proyecto, así que bueno, muy bello. Eh, y dicho esto, les cuento un poco de mí, eh, un poquito, aunque sea brevemente, cuál fue mi recorrido para llegar hasta aquí, de lo que es mi contacto con lo terapéutico. Yo, sí, mi primer así registro así más fuerte, más allá de alguna experiencia terapéutica en mi vida, fue cuando mi mamá enfermó. Yo tenía 16 años, nosotros éramos compañeros de la escuela contigo, así que bueno, les cuento a los demás. Pero bueno, este fue mi primer contacto, no solamente con una experiencia muy fuerte en lo personal, sino al mismo tiempo con una búsqueda alternativa a la medicina alópata en ese momento, por una simple razón, que es procurar alternativas para
la cura, ¿no es cierto? Así que ya me marcó desde muy chico esta experiencia y esta perspectiva de, de procurar otras alternativas, ¿sí? Y, y después, bueno, lo cierto es que después yo continué mi vida, me dediqué a la música, comencé a practicar yoga, comencé a grabar unos discos como músico que ya tenían al mantra como elemento esencial, es decir, ya procuré a través de la música generar alguna transformación en mí y en las personas. Así que bueno, ya comenzó ahí por el año 2002, por ahí 2003, que edité mi primer disco. Y después, años después de grabar otros discos, de dedicarme a la música, etcétera, sí me dediqué al estudio focalizadamente de lo terapéutico, ¿sí? Les cuento también muy rápidamente, estas formaciones inicié con una formación en counseling, que es consultoría psicológica, y con foco en psicoanálisis, es decir, eh, pude adentrarme en lo que es el mundo de la consultoría psicológica y el mundo de Freud, el mundo de Lacan al mismo tiempo. Y esto es una herramienta terapéutica que utiliza la palabra como esencial, como herramienta esencial. Yo terminé esa formación que fue como de 3 años y sentí la necesidad de ampliar estas herramientas, también percibiendo, de vuelta volviendo a mis 16 años, que había algo más que la palabra, algo más allá de la palabra, que podía también darnos esa ampliación de posibilidades. Y hice una formación de Sound Healing, que es una técnica de cura. En este caso es una técnica que se llama Sound Touch y utiliza la voz como herramienta primordial de cura. Y es una herramienta muy preciosa, realmente, el Sound Touch, el Sound Healing. Y eso fueron 2 años de formación, después yo me vine a vivir a Brasil. En el medio hice algunas otras cositas, pero fue recién el año pasado, después de haber ejercido como terapeuta, como sound healer, que me formé en una técnica muy preciosa que se llama Energy Healing. Y hoy les quiero hablar principalmente y les quiero compartir esta herramienta como esencial. Después podremos compartir un montón de otras cuestiones porque son muchas cosas y muchas posibilidades que tenemos felizmente. Les quiero contar de qué se trata la técnica de Energy Healing. Es una técnica de cura y es una técnica de reprogramación de creencias del inconsciente. Y principalmente lo que hace Energy Healing es llevar al terapeuta y al consultante a una frecuencia de vibración cerebral que se llama Z, frecuencia Z. A esta frecuencia llegamos, el ser humano generalmente llega o en estado de sueño profundo, en el cual no tenemos registro, o bien en estados de meditación muy avanzada. Es decir, poca gente realmente consigue llegar a ese estado, ¿no es cierto? Entonces, lo que genera esta técnica es la posibilidad de llevarnos a este estado, pero de forma, en estado de plena conciencia. ¿Para qué? ¿No? Porque esa es la pregunta. Digamos, ¿por qué uno va a querer estar en ese estado? Porque en ese estado tenemos la posibilidad de reprogramar nuestro sistema de creencias inconscientes. ¿Sí? Te tengo ¿Qué es una eso? pregunta, Gaba, Sí, discúlpame que te interrumpa, pero claro. no, no, yo creo entender la que te referís con el tema de la reprogramación, o sea, de creencias inconscientes, pero puedes darnos un ejemplo así que la gente pueda entender a qué te referís. Sí, por supuesto. Yo les estoy dando como ahora una especie de definición general, pero claro que después bienvenidísimos todas las consultas, todas las preguntas. Eh,
termino solamente con explicar qué es el sistema de creencias inconsciente para que se entienda con qué estamos trabajando. Para que se den una idea, imagínense que nuestra vida, digamos, es un iceberg. Esta es una imagen que ya viene del psicoanálisis, ¿no? En el consciente, el subconsciente, ¿no? Y el consciente. Inconsciente, subconsciente y consciente. Pero es hermosa esa imagen. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros como seres humanos? Nuestro consciente es la puntita de ese iceberg, lo que se ve en la superficie, y tenemos la ilusión de que en esa puntita estamos teniendo el dominio, el control sobre nuestra vida, sobre absolutamente todo el cuerpo de ese iceberg que sabemos que es inmenso y que está por debajo del agua, no lo vemos, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que el 5% solamente está en la superficie y el 95% está por debajo. Y el 5% que cree que dirige todo simplemente está siendo guiado por ese otro 95%, entre un 85 y 95%, ¿sí? Eso que está por debajo del agua es nuestra mente inconsciente, ¿sí? Entonces, respondemos a todo ese sistema, pero no sabemos que existe. Algo así como tener un avión que está siendo guiado por un piloto ciego. O sea, entonces, así estamos como humanidad, ¿no es cierto? Así estamos como humanidad, así esto nos da la posibilidad de poder entender inclusive un poco más compasivamente el mundo en el que vivimos, el mundo en el que vivimos. Este mundo tan loco que nos cuesta entender muchas veces, porque es una especie de sinsentido, está regido principalmente por un 85 a 95% de algo que no conocemos y que nos mueve, que nos guía, ¿sí? Esto era importante para poder responder tu pregunta que me hiciste, porque ¿qué estamos haciendo? Históricamente, y esto ya lo decía Freud, el consciente y el inconsciente no se pueden comunicar, son como si fuesen dos idiomas completamente distintos, de verdad que no tienen posibilidad. No es como esos idiomas que tienen algunas palabritas en común y que uno con los gestos, etc. Bueno, lo de los gestos es un buen ejemplo, porque a nivel de lenguaje no se pueden comunicar. Pero ¿qué es lo que nosotros sí utilizamos? Es nuestro cuerpo como intermediario. ¿Por qué? Porque el cuerpo, nuestro cuerpo, que muchas veces oímos tan poco y que nos viene simplemente a dar efectos de aquellos sistemas de tanto consciente como inconsciente, nos viene a comunicar de un mundo y del otro. Entonces, lo que hacemos es utilizar el cuerpo para medir o tener respuestas o resonancias, por ejemplo, en nuestro consciente de aquel universo inconsciente. Y ahora, mira todo lo que tuve que decir para responderte la pregunta. Todo lo que tuve que decir. ¿Por qué? Porque ahí viene la parte de la reprogramación de esas creencias. Digamos, y esta es la belleza de esta tecnología, de esta técnica. En la época de Freud, él llegó a percibir todas estas cuestiones, pero él no tenía esta herramienta. Es decir, él lo que podía hacer es, como si fuese una persona que a ciegas entra a procurar alguna cosa en un cuarto oscuro. Es decir, lo difícil que puede ser encontrar algo en un cuarto en donde no vemos. Nosotros hoy tenemos tanto la posibilidad de usar nuestro cuerpo para acceder mucho más presente y directamente a este universo, y ahora sí, te respondo, también a reprogramar esas creencias, ¿sí? Es decir, casi imagínense un paralelismo con un sistema de informática, ¿sí? En el cual nosotros no tenemos idea de cómo nosotros abrimos los programas, no sabemos cómo está programado aquello. Quien no es programador, claro, no sé, la mayoría de nosotros, no sabe, simplemente es un usuario de ese programa. Imagínense si uno pudiera, a través de la ayuda de un programador, tener acceso a ese sistema y descubrir que esas
que esos programas están allí, primeramente, y además reprogramarlo, ¿sí? Ahora sí te voy a dar un ejemplo para que esto baje un poquito más a la 3D, a la 3D, ¿no? Porque esta es una técnica de quinta dimensión, digamos, por eso es que se puede aplicar a la distancia, ¿sí? Porque no responde a la presencia física, sino uno trabaja con el campo energético de la otra persona. Y traerlo al 3D significa poder ponerles un ejemplo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo bastante genérico, que tal vez les resuene en sus vidas. Pero, por ejemplo, nosotros podemos tener, viene una persona que quiere tratar una cuestión genérica de prosperidad en su vida, ¿no es cierto? ¿Por qué traigo la prosperidad? Porque es algo genérico, pero no porque no le afecte a cada una de las personas, sino porque vivimos en un sistema cultural que está sostenido, que está basado en la escasez. Y no estoy inventando nada al decir esto, simplemente podemos ver cómo está nuestro mundo, cómo está la distribución de la riqueza en nuestro mundo, ¿sí? Y cuántos millones y millones de personas viven sin lo básico, ¿sí? Y no solo sin lo básico, sino inclusive quien logra prosperar encima de ese nivel, también se ve muy afectado por las creencias de escasez, ¿sí? Entonces, prácticamente es la humanidad entera, casi el 100% o el 100%, que de alguna u otra manera no estamos afectados por eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, llega una persona que quiere trabajar aquello y dice, no consigo prosperar en mi vida. Bien, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, podemos trabajar en diferentes aspectos que pueden estar incidiendo con esa situación en particular, ¿sí? De aquella persona. De vuelta, traigo la cuestión de escasez porque es una cuestión general y para no entrar en algo tan específico o algún caso tan específico, ¿sí? Me gusta tratar algo que sea un poco más, que no, nos llegue a la mayoría de todos nosotros, incluyéndome, ¿sí? Claro que sí, incluyéndome. Lo bello es que todo esto que te estoy compartiendo es en mí primero que yo lo trabajo, es en mí primero que procuro sanar, eh, porque creo que es la forma más honesta y la forma más eh, inclusive funcional de que yo pueda este, asistir a otras personas, ¿no es cierto? Entonces llega una persona que dice, vamos a testear una creencia, ¿sí? Vamos a testear una creencia. ¿Cómo? Con un test. La persona va a hacer yo le enseño un test, que es un test muscular muy fácil de aprender, y la persona puede testear a través de su propio cuerpo, si esa creencia está presente en su sistema inconsciente, ¿sí? Entonces la persona va a testear. Por ejemplo, es posible para mí ser una persona próspera, por ejemplo. Puede testear, por ejemplo, tengo una que también sucede a veces es tengo votos de pobreza, ¿sí? Otra que puede suceder también es eh, la prosperidad no es para mí, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie enorme, ¿no?, de creencias que podemos testear. Pero vamos al primer ejemplo, ¿sí? Es posible para mí ser una persona próspera, ¿sí? La persona va a hacer el test en su cuerpo y le va a dar por sí o por no, ¿sí? En el caso de que le dé sí, quiere decir que esa es una creencia que está habilitada en su sistema. En el caso de que le dé no, entonces lo que vamos a hacer es, a través de esta tecnología, instalar la creencia en su sistema de creencias, es posible para mí ser una persona próspera. Y a través de eso, esto es como la esencia de esta técnica, ¿sí? Después hay una cantidad de herramientas, pero la esencia es esta. Entonces la persona la vamos a instalar a través de esta tecnología y de forma muy rápida, en segundos, y la persona después va a volver a constatar en su sistema si está presente o no esa creencia.
va a volver a testear, es posible para mí ser una persona próspera. Y entonces, lo más probable es que le dé que sí. De esa manera, uno lo que hizo fue revertir una programación negativa con respecto a eso en una positiva. ¿Sí? Entonces, esta es como, estoy hablando de algo así, como lo esencial de la técnica, ¿sí? Después, a partir de aquí, pueden darse infinidad de cuestiones, etcétera, etcétera, que si quieren les voy contando más. Podemos abrir a preguntas, podemos, en fin, abrir a dinámicas, pero les quería compartir lo que es como si fuese el corazón de esta técnica que es, a mi punto de vista, es totalmente revolucionaria, porque las posibilidades son totalmente desconocidas. Es decir, de verdad, para mí, para la gente que está trabajando con esto, porque a cada día descubrimos nuevas posibilidades de, tanto de posibilidades de cura, de distintas cuestiones. Estamos desarrollando, grupos de profesionales desarrollando protocolos de cura para distintas dolencias físicas, para distintas patologías, etcétera, etcétera. Es decir, cada día estamos desarrollando protocolos para poder tratar estas cuestiones que están en su mayoría sostenidas sobre creencias. Y estoy hablando de enfermedades fuertes, es decir, muy presentes en nuestra humanidad. Eh, para mí es algo muy habitual, pero tal vez para muchas de las personas que estén escuchando sea algo nuevo. Es por eso que hago tanto foco en esta posibilidad, ¿no es cierto? Yo sí tengo muchas preguntas, Gaba, ¿eh? Estoy seguro que la gente tiene muchas. Primero voy a tener que confesar enormemente y con mucha gratitud también de que ninguna de las personas, o sea, mejor dicho, todas las personas que están trabajando con nosotros en el centro de tal, ¿sí? Por los que no saben, estamos en North Miami Beach, estamos en el sur de la Florida, somos los nuevos chicos del barrio y por los que ya llegaron un poquito más tarde, tal vez o no escucharon el principio, mi nombre es Gastón Bogomolni, estamos charlando con Gaba Resnick, sound healer, energy healer, músico, compositor, arreglador, un tremendo amigo de la casa y de mi corazón, sin duda. Y entonces Gaba nos está contando sobre esta técnica de Energy Healing y yo la probé, ¿sí? Gaba obviamente me dijo, si vas a ofrecer algo que tiene que ver con mis servicios, pues tenés que probarlo. Y lo probé. Y también probé su Sound Healing también. Y creo decir que parte de los desbloqueos que me ayudaron a mí primero con la primera técnica que él comentó de Sound Healing, quiero creer yo que parte del desbloqueo de parte de mis centros de energía que él me desbloqueó, hicieron que hoy yo esté aquí hablándoles de tal y no de una sinagoga. Ujú. Para los que me conocen, yo me retiré del púlpito full time después de 31 años de ejercer como cantor litúrgico y hoy estoy emprendiendo, sumando, mejor dicho, todas esas experiencias de 31 años al segundo nivel en mi vida. Y realizamos con mi esposa Marcela Gómez Bogomolny, que es terapeuta y clinical social worker, trabajadora social clínica, que estamos desarrollando esta nueva tarea y abrimos este nuevo centro de sanación para todos, colaborando también con gente de todo el mundo, como Gaba es uno de ellos. Entonces yo sí probé el Energy Healing y sí es muy interesante. Ahora, yo creo en estas cosas, Gaba, pero hay gente que le puede, como decís vos, le puede parecer extraño y puede ser que esto puede ser como un cuento chino, ¿sí? O sea, Ajá. ¿cómo me vas a decir vos que en un segundo yo puedo cambiar puedo reprogramar mis creencias como si yo realmente agarrara un programa cogiera un programa de computadora, hago delete en esa fórmula y pongo una fórmula nueva y me dice approved, this is actually going to work. Ajá, ajá. Es súper interesante, es súper interesante. Y mientras que te escuchaba, venía a mí también la, la imagen o el sentido de la cantidad de herramientas que usamos todos los días, por empezar por este aparatito que tenemos delante nuestro, por el cual nos estamos viendo, que no tenemos la más mínima idea, seguramente la mayoría de nosotros, de cómo funciona y cómo es posible esta preciosa maravilla de que
nosotros estemos hablando y escuchándonos y que esta señal esté atravesando satélites y el planeta entero y simultáneamente nosotros podamos compartir esta experiencia, ¿cierto? Es decir, ¿por qué traigo esto? Porque lo cierto es que hay infinidad de herramientas que usamos y que verdaderamente hubiera sido increíble para nosotros hace una cantidad de años creer que esto iba a poder suceder. Vamos a ir a hace 20 años, vamos a ir hace 50 años, hace 100 años. No hubiéramos podido explicarle a una persona que esto es posible, ¿cierto? No hubiéramos podido explicárselo. ¿Por dónde empezamos a explicarle una tecnología diferente, una nueva tecnología? Entonces, tal vez sea lo más sensato conectarnos con, por ejemplo, ¿qué haríamos con una persona? Y yo creo que lo más práctico sería mostrarle cómo funciona y mostrarle y que él pueda ver, y que él pueda verse en la pantallita y pueda ver a otra persona. Y de esa manera él pueda constatar que eso verdaderamente está siendo, que está funcionando, que está siendo llevado a la práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque a esa persona no le vamos a poder explicar con palabras, en su detalle, en su minuciosidad, cómo funciona cada uno de los componentes que hacen que eso suceda, ¿sí? Yo les explico, sí, que existe esta tecnología y cómo opera, ¿sí? Que es básicamente lo que se puede explicar en breve en una charla, ¿sí? Para entrar en más detalles, que si a quien le interese, encantadísimo, pues, le puedo ofrecer más información, ¿sí? Pero un poco creo que tal vez me voy a poner muy técnico y creo que es sí esencial que podamos entender que se trata de una tecnología novedosa, ¿sí? Para nosotros como humanidad, digamos, ¿no es cierto? No solamente esta técnica, es decir, estamos recibiendo constantemente, vean hoy en día cuántas técnicas están apareciendo, preciosas, que hace unos años no eran ni por asomo conocidas, ¿no? Es decir, están llegando a nosotros como humanidad nuevas tecnologías, no solamente la tecnología de lo electrónico, sino las que yo considero que son energías que venían siendo muy necesarias para la humanidad. Vean lo que ha avanzado la humanidad en los últimos años a nivel tecnológico, a nivel, por ejemplo, de las tecnologías que estamos hablando, y lo poco que hemos avanzado en cuestiones esenciales como humanidad. ¿No es cierto? En los últimos, ya no hablo de los últimos 10 ni de los 20, estoy hablando de los últimos 2000 años. ¿Sí? ¿Cuánto espiritualmente hemos avanzado? ¿Cuánta conciencia de compasión hemos podido adquirir? ¿Cuánta conexión con nuestro corazón para poder llevar adelante nuestras vidas y con los corazones obviamente de los demás seres humanos para poder llevar a la práctica y no solamente con que quede una bella idea de que todos somos uno, sino verdaderamente llevar a la práctica, a esta tercera dimensión, la conciencia de que estamos verdaderamente todos unidos por una trama y que somos parte de una misma conciencia, ¿no? ¿Cuánto hemos avanzado? Entonces, ¿cuán necesario era para nosotros como humanidad, que está así como venimos yendo hacia la autodestrucción, una tecnología que tenga que ver con la conciencia? Y no únicamente que tengamos un celular que nos pueda, no sé, sacar una foto de un puntito a 10.000 kilómetros. No sé, cosas así, quiero decir, ¿no? Hay algunas de estas técnicas, Gaba, que son técnicas. Vos estabas diciendo recién de que estas técnicas están llegándonos a nosotros como estas nuevas tecnologías. Y mi pregunta es, ¿no hay alguna de estas tecnologías que existen ya hace miles de años y realmente lo que nos está llegando tal vez es un poco más al mundo occidental? O sea, al mundo, no sé, me pregunto, digo, porque Sí. se está volviendo mucho a las técnicas también lo que llaman las técnicas orientales, no sé si está bien llamado, pero Ujú. como estas técnicas que tal vez en nuestro mundo, que siempre fuimos lo racional, lo académico, lo tecnológico, que perdimos mucho el contacto, mucha gente de ciudad, perdimos contacto incluso con la naturaleza.
Ujú. Y cuando digo la naturaleza, no lo digo como un lindo landscape, o sea, un lindo paisaje para sacarnos una foto, qué lindos animales, sino digo la naturaleza como parte de ese uno que decís vos, de que somos todos ¿Mm? parte de una creación y realmente tenemos cero contacto con ellas y cero entendimiento, cuando en realidad fuimos creados casi los mismos días. O sea que realmente perdimos mucho de eso. Entonces, por eso mi pregunta es, ¿hay alguna de estas tecnologías llamadas nuevas, cuando vos decís la humanidad, si es realmente a toda la humanidad en general, o hay algunas de estas que ya llevan 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 años, o sea, de Ujú. existencia? Lo cierto es que las herramientas para nosotros son simplemente canales de conexión con un conocimiento esencial. Es decir, son vías de conexión con un conocimiento esencial. El ser humano, sobre todo el occidental, que esta pregunta de cómo funciona, de siempre queriendo como buscar la vía racional para comprender. Y es cierto que la vía racional tiene enormes limitaciones, así como enormes posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, claro que tenemos registro de técnicas, eh, de prácticas, vamos a llamarlas. Por ejemplo, como las prácticas chamánicas de los antiguos chamanes. Ellos podían hacer las cosas que yo les puedo contar que se hacen hoy con Energy Healing, ellos las hacían, es decir, curas instantáneas, manifestación, los yogis profundos. No sé si tienen la posibilidad de leer el libro Autobiografía de un yogi, de Yogananda. Él cuenta que en su infancia él iba a visitar a estos yogis, a estos iluminados o a estas personas que desarrollaban los poderes paranormales, que en sánscrito se llaman siddhis. Y él cuenta cómo cada uno hacía cosas y principalmente los yogis, estos tan avanzados, ellos tenían la capacidad de, por ejemplo, materializarse simultáneamente en diferentes espacios. Es decir, eran vistos simultáneamente y comprobadamente en distintos lugares, al mismo tiempo. Y no solamente vistos porque una persona vio su imagen, sino que o sea, estaban ahí. Eh, Un clon. una especie de clon. Entonces, lo cierto es que lo que hace algunos años era considerado como magia, como una cosa oscura, hoy nos está llegando la posibilidad de simplemente comenzar a comprender que eso es parte de una serie de leyes del universo que no conocíamos. Lo mismo que pasó con la física cuántica, digamos. Para la física tradicional era algo inadmisible. Hasta el día de hoy, de hecho, hay científicos que contrastan, digamos, porque no adhieren o sí adhieren, etcétera, etcétera. Pero, y es muy válido, es decir, preciosamente hay divergencia, hay posibilidad de perspectiva, ¿no es cierto? Pero sí, la respuesta es que sí, es que lo que pasa es que hace muchísimos años que nosotros no teníamos, no venía a la luz, digamos, ¿no? Hoy yo creo que la humanidad está más preparada en algún punto para admitir que esto es una posibilidad y abrirse a esa posibilidad, sin que sea considerado como brujería y, por ende, siendo quemado en la hoguera como sucedió con tantos sanadores a lo largo de la historia de la humanidad. Con tantas mujeres, por ejemplo, que simplemente tenían esta conciencia. Era simple, era un conocimiento de la naturaleza. Sí, sin duda, sin duda, desafortunadamente, el ignorar el entendimiento o poder entender o ignorar el conocimiento de otros, creer que asusta porque puede llegar a amenazarme en mis creencias, especialmente cuando las creencias fueron impuestas por autoridades muy grandes en la historia. Uh -huh. Lamentablemente, eso le pasó a Copérnico, le pasó, o sea, no solamente a gente que hacía sanaciones, pero a gente que descubría cosas también, obviamente. Uh -huh. Eso lo sabemos en la historia.
Espero hoy que todos los que están mirando, como todos los que les pueda llegar este mensaje en forma posterior, que nos demos cuenta de que una vez por todas, de realmente, lo lindo de lo que me estás diciendo es que el tema este de la sanación nace también de parte de quienes somos nosotros, porque vos estás hablando de energy healing y nosotros somos energía. Sí, exactamente. O sea que en realidad no, ni siquiera dependemos de un aparato, ni dependemos de, de cuestiones existentes externas a nosotros, sino que todo nace a través de de cómo fuimos creados. Solamente de alguna forma desarrollar ese talento interno que todos creo incluso podemos tenerlo. Totalmente. Mira, me trajiste una imagen que además es preciosa y es, imagínate que podemos llegar, ¿sabes como Matrix, que empiezan a ver como esta configuración que está por atrás de la imagen, es decir, de la ilusión de la imagen, y vamos a ver que somos, ya la ciencia lo demostró, es que somos partículas pequeñas en movimiento, somos átomos todos, solo que están configurados y organizados de forma distinta cada uno de lo que percibimos como objetos, etcétera. Pero todo responde a conciencias, a formas de conciencia, de manifestación de la conciencia. Y si uno entonces puede entender desde ese lugar, también tenemos la posibilidad de manipular, en el buen sentido, esa configuración para darnos cuenta que todo es plausible de ser transformado. Tanto nuestros pensamientos, es decir, es fácil pensar que es fácil pensar que podemos cambiar un pensamiento consciente, ¿sí? Convenzo a la persona, le digo un par de razones por las cuales y esa persona cambia su opinión, por ejemplo. Es un poquito más difícil pensar, de repente más desafiante, pensar en modificar una emoción. Es más desafío pensar que podemos modificar una configuración física, es decir, por ejemplo, una dolencia física, y llevarla a un estado de fluidez, de salud. Pero todo es organización de energía. Y cuando esa energía entra en su estado natural de fluidez, conecta con su estado natural de salud. Entonces, explicado así, la sanación simplemente es una invitación, es un recuerdo a nuestras células de esa organización naturalmente armónica. No es otra cosa. Y visto así, no tiene nada de sobrenatural. Exacto. Hermoso. La explicación me pareció hermosísima. Mira, tenemos una pregunta que acabo de ver. No sé si la estás Ajá. leyendo o te la leo yo desde acá. Dice, ¿es posible sanar una persona de 95 años de edad sin que se dé cuenta? Entonces, bien, está bien la pregunta. Vamos a separarla en dos. ¿Es posible sanar a una persona de 95 años? Sí, es posible. ¿Sí? Es decir, no hay edad. No hay edad para recordarle a nuestras células que de esa armonía esencial, ¿sí? De ese estado de fluidez natural, ¿sí? Saludable. Entonces, eso sí es posible, ¿sí? Después, y en esto quiero ser también, quiero aclararlo, digamos, porque no es solamente hacer así con una varita y decir, estás curado, ¿sí? Generalmente, la cura está vinculada con nuestro sistema de creencias, ¿sí? Es decir, si una persona tiene todo su sistema de creencias inconscientes, sosteniendo, por ejemplo, una dolencia, una enfermedad, un hábito poco saludable, un trauma, etcétera, nosotros precisamos trabajar sobre ese sistema que sostiene aquello, es decir, en el psicoanálisis también se lo trata como ganancias secundarias, ¿no es cierto? Eso forma parte o tal vez formó parte de nuestra formación estructural, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos sobre el sistema de creencias, desarticulando esos anclajes, es decir,
desarticulando esas creencias y quitándole sustento a aquello, es recién ahí que podemos recordarle a nuestro organismo que se conecte con ese estado de fluidez natural, ¿sí? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Y creo que esa parte responsable de mi parte poder comunicarlo, porque si bien sí puede ser realizado en una sesión, es decir, en una primera sesión se pueden trabajar traumas de repente que la persona tuvo a lo largo de toda su vida, sí. ¿Alguna dolencia física? Sí. Siempre y cuando podamos desarticular, claro, a esas creencias, ¿sí? A esas creencias que están por atrás, ¿sí? Entonces, voy a la segunda parte de la pregunta. Sin el permiso de la persona es importante, a menos que esté en un estado de incapacidad de comunicarse, ¿no es cierto? Que puede suceder, pero si esa persona está en un estado de conciencia, en un estado de posibilidad de comunicarse, es importante en cada sesión tener el permiso de la persona para trabajar sobre aquello y además constantemente estamos en comunicación con la persona para que sepa exactamente qué se está trabajando, ¿sí? Vamos a trabajar sobre una creencia, vamos a trabajar sobre la liberación de un trauma, por ejemplo, vamos a trabajar sobre las creencias que sostienen una alergia o un hábito poco saludable, etcétera. La persona es un trabajo siempre, siempre, siempre en sociedad con la persona. Es decir, el terapeuta y el consultante siempre, siempre se precisa de esa sociedad, ¿sí? Eh, Otra pregunta, entonces, Gaba, perdona, no sé si terminaste o... sí, 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 espero que haya sido respondida esa pregunta. Si no, cualquier cosa, bienvenida a más consultas, ¿sí? Em, entonces, hay dos cositas acá. Lindo que la gente participa y nos está haciendo preguntas. Hay Ajá, una que creo que está relacionada con lo que estabas hablando antes, el tema del... Creo que está relacionado con el tema de llegar a, a esa armonía natural, ¿sí? De recordar esa armonía natural. Y lo que menciona en este caso Susana, dice, eso es muy peligroso en este mundo de gente que busca poder. No sé si Susana, no sé si quieres aclarar a qué te refieres o a qué parte de lo que Gaba estaba explicando anteriormente. sí. Tal vez, digamos, bienvenida la aclaración. Lo que puedo entender es que toda herramienta está en función de cómo es utilizada. Absolutamente toda herramienta en la vida, ¿no es cierto? Es decir, hasta el agua, que es una herramienta que la consideramos saludable, puede ser perjudicial para nosotros si utilizada de forma excesiva, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, claro que una herramienta al servicio de una intención que no es noble podría llegar a utilizarse con fines poco nobles, ¿sí? En este caso, de cualquier manera, solo para aclarar, esta técnica trabaja con la energía del amor incondicional. Eh, y éticamente pedimos el permiso de la persona para trabajar en su campo, en su sistema. Es decir, al igual que cuando recurrimos a un profesional de un área de salud, etcétera, etcétera, nosotros confiamos en que esa persona es una persona idónea y que nos está ocupando ese lugar para ayudarnos, para nuestro mayor bien, ¿sí? Y es importante aclararlo y es importante que las personas tengan esa conciencia de que todo puede ser utilizado con una finalidad o con otra, tal cual. Bueno, señores, hemos llegado a, y o sea, hay mucho más que investigar. Una charla de 30, 40 minutos con Gaba no es suficiente jamás, jamás. Así que te vamos a invitar de vuelta, sin duda, pero si la gente realmente quiere poder indagar un poco más, realmente asistirse de tus herramientas y de tus conocimientos, Gaba, y de consultas contigo, pues pueden llamar al teléfono de TAL, Community Mental Health Center, ¿sí? O pueden visitarnos en nuestra website, pueden ir al book online directamente en nuestra website tal, cmhc.org,
talcmhc.org. Pueden ir a la website, buscan en la barrita que dice online booking o book online, y ahí pueden buscar en las terapias individuales o en las consultas individuales. Pueden encontrar estas consultas y estas consultas con GABA, estas terapias, y pueden registrarse directamente online. Si tienen otras preguntas, pueden llamarnos también al 786, uy, se me fue el teléfono, 648-3588, 786-648-3588, muy acostumbrado a decirlo en inglés, se me dio vuelta Ajá. eh, las neuronas cambiando de... Y la verdad, Gaba, te agradecemos muchísimo que hayas estado acá. Te están agradeciendo muchos allí en Instagram también. Qué lindo. Y bueno, no será ni la primera ni será la última vez que estás acá, porque Gaba también obviamente ofrece muchísimas otras cosas también. Y cuando estén en terapia o estén en consulta con él, pues se van a dar cuenta también la cantidad de conocimiento que él tiene. Yo lo recomiendo, lo he probado, varias de las cosas que Gaba ofrece. Conozco a Gaba desde los 15 años y doy fe. Si al día de hoy, casi después de 30 años, estamos acá juntos, quiere decir que doy fe de lo que él estaba hablando, que no es solamente las herramientas que tienes, pero también con la nobleza con la que los utilizas. Y Gaba es esa persona noble, esa persona que te va a escuchar, esa persona que está contigo, esa persona que te va a acompañar de la mano aunque estén online. Y lo bueno de Gaba es que también puede ofrecer este tipo de consultas tanto en español como en inglés, como en portugués, como si fuera poco. Así que si conocen a alguien o alguno de ustedes hablan alguno de esos idiomas, se sienten mejor comunicándose y expresándose en ese idioma. Yo soy de las personas que cree que cuando uno tiene que expresar o hablar de emociones, pues lo mejor es hablar de ese idioma madre con el que inicialmente cuando se iniciaron esas creencias de alguna forma también. Así que Gaba, te agradecemos muchísimo. Te dejo una última palabra si quieres decirle a toda la gente que nos está mirando y nos va a ver. Buenísimo, muchísimas gracias. Para mí, nuevamente, una alegría, con mucha gratitud. Eh, con mucha gratitud también a infinidad de cuestiones que hacen que yo esté pudiendo ofrecer esta herramienta, ¿sí? Compartirles que cuando yo termino una sesión, generalmente me llega esa misma emoción, esa misma sensación de gratitud, porque es muy precioso poder, como vos decías, acompañar de la mano a alguien y, y sentir que uno tiene una herramienta que verdaderamente puede hacer la diferencia de forma muy, 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 muy rápida, digamos, de forma muy expeditiva, ¿no? Y de forma muy amorosa. Entonces, para mí también yo me siento privilegiado también por poder estar disponibilizando esto y nuevamente, como estamos en red, es tan precioso esto de que esta red se dinamice, de que estén ustedes allí con este trabajo precioso de poner un espacio, de divulgarlo, de llegar a las personas. Verdaderamente, bueno, para mí también es un deseo de que sea en prosperidad, de que sea en abundancia, de que puedan llegar eh, con este mensaje a muchísimas y muchísimas personas, en bendición realmente. Y bueno, darle la bienvenida a todos los que participaron, a todos los que están escuchando también la grabación. Claro que invitarlos a que entren, a que conozcan más, a que conozcan también la cantidad enorme de profesionales preciosos que están en este ecosistema que está surgiendo. Y estoy, bueno, a total disponibilidad para lo que precisen, con mucho cariño, con mucho amor y con muchas ganas de que lo que yo hago pueda llegar a transformar cada día a más y más corazones. Hermoso, Gaba. Solo hay una última pregunta que hicieron ahí que creo que la voy a responder yo, porque está relacionado con el sistema de salud de aquí de Estados Unidos. Dice si está cubierto por Medicare. Quiero decirles a todos que nosotros como centro, que justamente somos un centro integrativo, que combinamos lo clínico con lo holístico y lo alternativo, que al día de hoy el mundo de la terapia clínica
y la psicología clínica no ha realmente adoptado aún o aceptado aún todos estos métodos y estas tecnologías y metodologías para poder sanar. Yo tengo fe de que algún día todos estos seguros de salud van a apoyar a todas estas tecnologías y estas metodologías de sanación que son alternativas. Al día de hoy tenemos, por ejemplo, algunos seguros de salud que sí aceptan, por ejemplo, la terapia de animales, algunos incluso la terapia de arte y la terapia de música, así como la acupuntura, como para decir cosas que están, o sea, a diferenciarlas de lo que conocemos como el psicoanálisis o la terapia cognitiva, etcétera, las terapias más comunes y las metodologías más comunes. Entonces, Medicare, ni Medicaid, ni ninguno de los seguros, ni de aquí de Estados Unidos, ni de otras partes del mundo, realmente cubren esto. Pero ustedes pueden llamarnos, nosotros tenemos también paquetes de 8 sesiones, de 12 sesiones, de 16 sesiones, donde podrían llegar incluso a, no solo obviamente tendrían que pagar de lo que se llama self-pay o de su propio dinero, pero se les da la opción de poder tener un 25%, un 40%, un 50% de descuentos. Si ustedes lo desean de esa manera, se pueden beneficiar de tener muchas de estas consultas y poder pagar de alguna forma muchísimo menos, ya que los seguros no los cubren. Con esto los dejo a todos, les agradezco de vuelta a todos los que están allá por mirarnos, por escucharnos, por aprender, por enseñarnos. Y Gaba, Un placer, mucho amor para todo el mundo, todos los que están escuchando y para ustedes allí también, de tal. divino. Gracias.